Vamos a trabajar en este caso sobre los conceptos de línea de trayectorias, líneas de traza y líneas de corriente. Comencemos con las líneas de trayectoria. Como dice la definición, es el conjunto de puntos ocupados por una partícula durante todo su movimiento. Es una concepción de tipo lagrangiana. Para eso vamos a pensar en la geometría de un tubo, como estoy dibujando acá, donde tenemos un flujo interno que se desplaza en dirección de las, supongamos, X positivas en este sentido, y donde yo libero una partícula al inicio en la entrada del tubo a la izquierda. En el instante t0 la partícula ocupará este espacio. Un instante posterior, digamos t1, la partícula ocupará. Entonces ahí marqué tres posiciones temporales que ocupa la misma partícula. En el instante t1 dijimos va a ocupar el punto inicial, en el instante t0, t1 este otro punto, y un instante posterior el t2, que sería el equivalente a lo que vemos aquí. Entonces la partícula hará un recorrido entre esos instantes de tiempo que tendrá las siguientes características. De t0 a t1 hará todo este recorrido, cualquiera, de t1 a t2 este otro recorrido, y así. Entonces la línea de trayectoria lo que hace es me define cuáles fueron todas las posiciones que ocupó la partícula a lo largo de un tiempo determinado. En cuanto a las líneas de traza, o streak lines, es un concepto más visual y está vinculado con todos los puntos que salen desde un mismo origen y siguen, digamos, un camino determinado. Es el equivalente a lo que observamos cuando vemos un túnel de viento, donde las líneas de humo en realidad son un conjunto de partículas que siguen un camino determinado. Es decir, la línea de traza será el equivalente a lo que observamos cuando vemos las partículas de humo o de algún elemento salir de un punto determinado y seguir un camino, y la línea de trayectoria es el camino que recorrió cada una de ellas. Si no hay cambios en el campo de flujo, la línea de trayectoria coincidirá con la línea de traza. Y el último concepto a ver en este caso es el de línea de corriente, que es un concepto mucho más matemático y tiene que pasan por todos los puntos donde la velocidad es tangente a esa línea. Es una particularidad de ese tipo de líneas, es que no puede haber otras líneas que atraviesen esas líneas, porque esas líneas son únicas. Hay una sola posición donde una línea pasa por las tangentes a las velocidades. Un conjunto de esas líneas lo que generan es un tubo de corriente. Imagínense que cuando tenemos un flujo no estacionario que varía en el tiempo, esas líneas de corriente van variando instante a instante. O sea, en cada instante tendremos una sola línea que atraviese, o digamos que sea tangente a cada una de las velocidades del campo de fluidos. Al instante posterior tendremos otra línea, que no necesariamente van a coincidir con las líneas de traza ni con las líneas de trayectoria. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando tenemos un flujo estacionario, un flujo que no se modifica con el tiempo? Y la respuesta a la pregunta es que en un caso estacionario, cuando el flujo es estacionario, los tres tipos de líneas de corriente, líneas de traza y líneas de trayectoria, coinciden entre sí. Es decir, el camino que recorrió cada partícula, o sea, líneas de trayectoria, el camino que recorrió cada partícula en el tiempo, coincide con la línea que recorren las partículas que salen de un mismo punto, y coincide a su vez con la línea de corriente, que son las tangentes, o las líneas tangentes a un conjunto de velocidades.